Bueno, ya estamos en el capítulo 8. Llevamos aproximadamente 2 meses ya en esta gran aventura que es Distrito Emprendedor, que es un programa donde vamos a enseñar de cómo pasar de empleado a inversionista. Es una etapa de la vida de que cada uno tiene que incursionarla, entendiendo de que todos nosotros partimos como empleados, después uno tiene que pasar por autoempleado y después hacer todo lo que significa pasar empresario. Y eso lo más importante es poder delegar, saber delegar y entender cuáles son los procesos que uno tiene que sistematizar para poder delegar y después pasar a inversionista. Han pasado 7 capítulos donde estamos totalmente felices por lo que hemos logrado. Hemos tenido muy buenos comentarios en las redes, nos han llegado harta también información de ustedes, que son los emprendedores, los que queremos que ustedes sean parte del programa. Nos enviaron unos mails relacionados con qué emprendimiento hoy día estás haciendo. Hoy día también con el nuevo, bueno, ya no es nuevo, llevamos 4 capítulos como auspiciador con la revista Del Magazine, que nos regaló un reportaje de 2 páginas para el emprendimiento de la región que nos llamen más la atención. Así que por eso como programa los queremos invitar a que nos sigan escribiendo, a que los sigan comunicándose con nosotros y que nos manden su emprendimiento. Si tú tienes un emprendimiento, a lo mismo que partiste hace 2 meses, 6 meses, un año, nos da lo mismo, mándanos emprendimiento al mail de Marca Marca TV o escríbeme también a las redes sociales renzo.perocarpi en el Instagram o en TikTok y en algún minuto vamos a hacer un sorteo en línea con todo lo antecedente que nos llegó y le vamos a regalar este public reportaje. Estamos súper contentos con lo que hemos logrado hasta el momento. Acuérdense que nosotros como programa lo único que queremos es bajar esa tasa de fracaso que realmente nos impacta, esa tasa de fracaso que es del 90% para los que emprenden. Y también nos llama atención un segundo tema, que independiente de que el 90% de los emprendedores fracasan, si uno se mete en la literatura de lo que estamos hablando de negocio, el 99% de los libros te muestran las historias del éxito. Y la realidad es que son historias de éxito que es el 1%, por eso que nos llama la atención, porque si son tan pocos emprendedores que logran traspasar ese 90% y que la literatura hable el 90% de los éxitos, son cosas que no van de la mano. Por eso que nosotros también hoy día queremos no solamente hablar de este éxito, sino es súper importante también hablar de cuáles son los procesos o cuáles son los problemas que uno tiene como emprendedor o como empresario que nos causan el fracaso. Hemos pasado por el tema de la deuda. El programa pasado hablamos de por qué es el producto más importante. Les comentamos que el producto o el servicio no es lo más importante, lo importante es saber implementar, saber hacer las cosas. Si uno hace bien las cosas, las lucas llegan solas y que nosotros como emprendedores o como empresarios, nosotros somos debemos ser generalistas y contratar especialistas. Ese programa estuvo muy bueno, estuvo muy bien detallado, así que también los invitamos a meterse en YouTube. El YouTube de Marca Marca TV o YouTube de Renzo Perocarpi van a tener los programas anteriores. También son programas acotados porque tampoco van a permanecer mucho tiempo en YouTube, así que si quieren ver los programas anteriores, se pueden meter Distrito Emprendedor, Renzo Perocarpi, Marca Marca TV y van a entender todo lo que es el proceso desde cero hasta ser un empresario y ojalá, ¿por qué no, ser un inversionista? Del capítulo anterior, que vimos todo lo relacionado al producto, hablamos también de la deuda buena, la deuda mala, hablamos del por qué hay que actuar, por qué hay que desarrollar un producto y partir. Explicamos lo que era que el antónimo del éxito y el fracaso es el congelamiento. Si tú no haces nada, no obtienes absolutamente nada, por lo tanto lo que tienes que partir, independiente de que no tengas el producto terminado. Métete al negocio, parte de a poco y automáticamente el mismo negocio, lo que estás desarrollando, te va a empezar a exigir nuevas ideas, nuevas creaciones, más lucas, más hora hombre, pero el negocio va a partir. Pero no esperes tener un producto terminado para partir, porque si no, no va a partir nunca. Eso es el grave problema de la mayoría de los emprendedores, que esperan tener un producto terminado para poder partir. Y también olvídate de lo que son idear un producto nuevo o una idea nueva. El 99% de las ideas y de los productos ya están creados. Si lo que tú tienes que hacer no es solamente crear una idea nueva, a lo mejor tú puedes agarrar un producto copiado, ya sea en tu país o en el extranjero, traerlo y solamente tienes que darle un valor agregado. ¿Cómo yo puedo ser más eficiente o más eficaz que mi competencia?
Ese es lo que tú tienes que pensar. A lo mejor uno le puede agregar mejor logística, o a lo mejor uno le puede agregar un ingrediente adicional, o venderlo más barato porque tuviste una buena economía de escala, porque encontraste tu producto más barato. Hay muchas razones, pero no te quedes en que tienes que tener una tremenda idea, un tremendo producto, porque eso no es así. En un programa anterior también está el famoso tema de ¿qué crees tú? Que me preguntaron. ¿Ese emprendedor nace o se hace? Y ahí les dimos una tremenda mala noticia. La tremenda mala noticia es que el 20% de los emprendedores nacen. Efectivamente, yo creo que nací con ese bichito emprendedor, con la gana de tener algo propio. Y también tengo un tema de necesidad, como les comenté, mis viejos, los dos tuvieron una jubilación de 67 lucas que se les terminó. Fueron autoempleados porque teníamos la óptica italiana ahí en la calle Valparaíso. Siempre estaban detrás del mesón atendiendo público. Yo lo ayudé, hice mi primera fábrica de estuches, pero ellos se jubilaron con 67.000 pesos. Esa es la realidad del autoempleado que no tiene muy claridad de cómo desarrollarse para lograr esa libertad financiera que todos buscan. Eh, Todos pasan por los mismos procesos y nosotros como programa es tratar de ayudarle a usted a aprender a emprender. Dicho eso, hoy día, como les comenté también en el capítulo 2, creo que cuando les comenté el por qué yo partí emprendiendo y les comenté que yo fui ingeniero comercial, pero estudié en forma vespertina porque durante el día viajaba a Villa Alemana, donde tenía mi pequeño taller y hacía la fábrica de estuches. Y me acuerdo que por qué lo estoy hablando, porque queremos ir al tema por el cual hoy día vamos a hacer el programa, que son las redes sociales. Me acuerdo que mi papá tenía la óptica italiana en la calle Chevers. En la calle Chevers era una cuadra un poquito atrás de la calle Valparaíso. En la calle Chevers el arriendo me acuerdo que costaba, no sé, 800.000 pesos y la calle Valparaíso costaba 3 millones. Pero resulta que obviamente no se podía pagar ese arriendo y la cantidad de gente que pasaba por la vitrina, supongamos que eran 1.000 personas, y la cantidad que entraba era un 3%, vendíamos X anteojos al día. Pero me llama la atención que las ópticas que están en la calle Valparaíso, que tenían 3 o 4 veces más de vitrina de gente pasando, claramente el mismo porcentaje vendían bastante más. Entonces ahí estaba el tema. ¿Era mejor pagar menos arriendo y tener una visualización de 1.000 o 2.000 personas por día? ¿O era mejor pagar el triple de arriendo y tener una visualización 10 veces mejor? A lo mejor la decisión era haber arrendado en plena calle del Paraíso en ese entonces que se llenaba, y a lo mejor se puede haber vendido 10 veces más y por lo tanto era mucho más fácil pagar el arriendo. Pero de repente uno se fija en otro tipo de cosas, no ve con claridad y toma malas decisiones. ¿Pero por qué lo llamamos esto? Porque hoy día, el gran tema que vamos a ver hoy día es lo que son las redes sociales. Y las redes sociales es tu vitrina. Antiguamente no había redes sociales, antiguamente solamente tenía que estar en la calle y haciendo la publicidad con un panfletos, con letreros, con otro tipo de publicidad que era mucho más cara. Hoy día las redes sociales son clave, hoy día las redes sociales es muy fácil llegar a todo público, hoy día las redes sociales es muy fácil filtrar, tú puedes filtrar público, tú puedes hacer publicidad barata, puedes filtrar por edades, puedes filtrar por conocimiento, puedes filtrar por sexo, por deporte, por lo que uno quiera. Pero tienes que entender, es súper importante entender lo importante que son las redes sociales. Nosotros también creo que fallamos. En algún minuto ustedes saben, bueno, que también por algo también tenemos aquí la revista TEL, yo soy parte también de la revista TEL para que no lo sabían, pero dentro de esto nos quedamos durmiendo. En algún minuto la revista TEL estuvimos en 7 regiones, fuimos muy famosos porque también llevamos las regiones, también por el ámbito del kamikaze. Yo partí en el kamikaze en todas las regiones, después me fue también en las regiones que hicimos la revista TEL, también tuve muchas regiones, todo lo que auspiciaban revistas de papel, pero llegó un minuto que partió el tema de la tecnología, de lo que son las redes sociales. Y ahí yo creo que nos equivocamos. Nos equivocamos porque nosotros las redes sociales, o la tecnología, todo lo que es el tema virtual, avanzó tan rápido que nosotros no lo vimos. Y nosotros pensamos que no nos iba a perjudicar. Seguimos con la revista con papel, nos demoramos mucho en sacar la revista digital y automáticamente los auspiciadores empezaron a bajar. Y los auspiciadores empezaron a bajar porque se dieron cuenta de que a lo mejor nosotros vendíamos un aviso en X plata,
pero a lo mejor con un cuarto del costo de ese aviso lo metían en redes sociales y podían llegar a 10 o 20 veces más gente. Y adicionalmente podían saber de dónde venían. Era fácil hacer un seguimiento. Mientras que cuando tú haces una publicidad en una revista o en un letrero, la verdad que no sabes tus clientes por dónde llegaron, cómo llegaron. Entonces, yo creo que nosotros fallamos en ese aspecto, fuimos muy lentos y cuando nos dimos cuenta, la verdad que si vendíamos 10, empezamos a vender 5, porque hay muchos clientes que se fugaron. Se fugaron hacia las redes sociales, se fugaron y empezaron a colocar plata en Instagram, colocaron plata en TikTok, empezaron a colocar plata en LinkedIn, un montón de redes sociales, y la revista fue, bueno, y justo también pasó el tema de la pandemia y tuvimos que empezar a cerrar, ¿cierto?, en regiones, y hoy día estamos imagínate, hoy día pasamos el barro, en plena pandemia. Incluso llegamos, acuérdense que cerraron todas las revistas de digital cerraron. Me acuerdo que la revista Cosa, la revista Cara, LD, todas las cerraron. ¿Por qué? Porque hoy día todos los auspiciadores, toda la gente estaba metido colocando plata en las redes sociales. Y nosotros pensamos que la revista iba a seguir, porque nuestra revista, que lleva más de 20 años, estábamos en los laureles, dijimos que esto no va a bajar, pero obviamente los auspiciadores empezaron a meter plata en ese tipo de publicidad, empezaron a bajar temas de papel y estaba la moda. Bueno, ¿qué pasó? Cerramos varias revistas, hoy día estamos en Viña y Santiago, tenemos aproximadamente un tiraje de 5.000 revistas mensuales, también estamos en la revista digital y hoy día nos reinventamos, pero nos reinventamos muy tarde. Esto lo debimos haber hecho demasiado, lo debimos haber hecho hace años. Pero bueno, son cosas que pasan y por eso nosotros también queremos que a ustedes no les pase lo mismo, queremos que ustedes entiendan cuál es la importancia de las redes sociales. Hoy día... si bien hoy día todo está en las redes sociales, hoy día lo que no ha pasado como revista es que hoy día también la gente quiere diferenciarse. Entonces, antiguamente todo estaba en la revista, después todos empezaron a migrar hasta las redes sociales, hoy día todos están en redes sociales y por lo tanto hoy día hay nuevamente las mismas marcas que dicen, ¿sabes qué más? Hoy día está en las redes sociales, va a ser uno más y hoy día hay pocas revistas, por lo tanto queremos volver al tema anterior y hoy día estamos volviendo al tema tradicional, hay un mix. Y hoy día estamos full metidos en redes sociales haciendo publicidad de la revista TEL y nos han salido una cantidad de auspiciadores nuevos y nos estamos reinventando, pero eso es un problema. El problema es que los emprendedores que no están en las redes sociales, la verdad que están en un problema. Ustedes, si no están en las redes sociales, da lo mismo la industria, da lo mismo el producto, da lo mismo el servicio, pueden tener un problema. No pueden quedarse en la publicidad tradicional. Los que están quedándose en la publicidad tradicional es demasiado el riesgo. Cualquier persona, imagínense que uno puede tener y por eso también hablamos que el producto no es lo importante, porque ustedes pueden tener un producto que es una hamburguesa que venden 100 y de repente se instala alguien al frente de usted. Y la hamburguesa es bastante más mala. Puede ser bastante más malo el ingrediente, todo, y a lo mejor vende 10 veces más que usted. Y no se pueden entender, y siempre ustedes dicen, no, ¿sabes qué? Me dice, oye, ¿cómo este hueón vende más si mi hamburguesa es mejor? ¿Quién conoce tu hamburguesa, viejo? ¿Estáis metido en Instagram? ¿Estáis metido en TikTok? ¿Estáis metido en LinkedIn? ¿Estáis metido en Facebook? No. ¿Y tú crees que porque tu producto es bueno vas a vender más? Si el gallo que está al frente es un cabro de 28 años, seco en temas de redes sociales, seco en temas de tecnología, y hoy día lo que está enfocado es 100% en publicidad. El gallo hace publicidad, vende y vende una hamburguesa. Y claramente a lo mejor son bastante peores que las tuyas, pero conocen el producto. ¿Quién conoce tu producto? ¿Te vas a quedar en el pasado? Por eso es que es importante las redes sociales. Y las redes sociales tienen ciertos ítems, tienen ciertos conceptos importantes que queremos transmitir. Yo, que partí con mi gran pasión, que es el tema de traspasar conocimiento, esto fue hace un año ya, yo hacía muchas charlas presenciales. Pero charlas presenciales que, si bien me iba bien, eran 40 personas, después 50, después 100, pero alguien me dijo, oye Renzo, si querés masificar el tema y efectivamente llegar a más personas, tienes que incorporarte en las redes sociales. ¿Qué significa esto? Bueno, te voy a hacer un Instagram y vemos cuántos te siguen. No, está bien, pero ¿qué significa hacer un Instagram? Me explicaron más o menos y tenía que hacer un video. ¿Saben lo que significa hacer un video? Yo sin saber mucho de qué estamos hablando. Pensaba que era mucho más sencillo, no sabía cómo uno podía llegar a la gente. Yo tengo 54 años hoy día y por lo tanto claramente estaba más alejado, pero si yo quería masificar y que mi producto llegue más rápido,
estaba medio obligado a incorporarme a las redes sociales. Pero eso es estar detrás de una cámara. Y una cámara y hacer un Reels, una cámara hacer un carrusel o foto y un montón de cosas, pero la verdad que uno puede decir si es que más yo estoy para estar en una cámara o no. A lo mejor converso mal, a lo mejor hablo mal, puedo ser el ridículo. ¿Qué incentivo tenía yo en salir en cámara que a lo mejor mucha gente me va a tirar para abajo? Porque como yo lo decía, hay una cantidad de gente tóxica que te va a ver salir en las cámaras y se va a burlar de ti, se va a cagar de la risa. Y va a decir, oye, ¿qué hace este weón con la cara que tiene, lo que sea, o habla mal en las redes sociales? Y la verdad que puede ser. Pero lo que ustedes tienen que estar, ustedes súper presentes, es que ustedes tienen que estar enfocados 100% en ustedes, weón. Ustedes súbanse al carro que a ustedes más les llama la atención. Súbanse al tren. Pero cuando ustedes se suben al tren y van a empezar a tener resultados, y van a tener márgenes, y la gente lo va a empezar que le está yendo bien, la verdad que ya cada vez van a hacer menos el ridículo. Y van a decir, oye, ¿sabéis qué más? Parece que le está funcionando la cosa. Y después te van a empezar a pedir consejos. Y cada vez se van a subir mucho más al carro de las redes sociales. Si tú tienes un negocio y crees que vas a persistir con métodos tradicionales, la verdad, compadre, que estamos mal, va a estar estás equivocado, viejo. No te podés quedar en los temas tradicionales. Hoy día tienes que estar en las redes sociales. Y para mí lo más importante son Instagram, son TikTok, Facebook, LinkedIn, para partir. Pero no le tengas miedo al tema de salir en la cámara. Hoy día tú tienes, acuérdense lo que hablamos, el aspecto riqueza, que es familia, tiempo, salud, y con eso estamos. Y eso es la riqueza con la plata. Entonces, para tener eso, tenéis que hacer lo que realmente te lo dé. Y hoy día es muy fácil comunicar, es muy fácil mostrar tu producto, mostrar tu servicio, pero para eso hay que entender. Tú tienes que entender cómo hoy día funcionan las redes sociales. Hay que saber qué es un contenido orgánico. El contenido orgánico es cuando tú subes un reel y no le metes plata. Y orgánicamente se empieza a ir por las redes a la gente que realmente tenga el interés. Si tú alguna vez buscaste algo de restaurantes y tú haces un contenido de restaurante de forma orgánica, le puede llegar. Pero también está la alternativa de tú meterle 5 lucas, 10 lucas, y uno puede empezar a filtrar. Y tú puedes decir, ¿sabéis qué más? Supongamos que tú tienes una cafetería en Reñaca, con ciertos productos. Tú puedes hacer contenidos y puedes meterle 10.000 pesos y puedes publicitarlo de dos formas diferentes. Puedes colocarle como filtro, llegar a mujeres, a hombres sobre 40 años, o también puedes hacerlo en forma local. Y uno puede colocar un perímetro y colocarle, ¿sabéis qué más? Yo quiero llegar con mi producto 5 kilómetros a la redonda. ¿Por qué? Porque la cafetería es un café del día a día, que te puedes repetir en la mañana, en la tarde. Entonces, no sacan nada haciendo una publicidad de una cafetería que está ahí en Reñaca, en Quilpué, porque no le va a llegar a nadie va a llegar de Quilpué a tu cafetería. Entonces es más fácil hacer una publicidad local, 4 kilómetros a la redonda, y que solamente que tú seas el rey de tu sector, que seas el rey de los 4 kilómetros. Porque es la gente que va a estar tomando café y el que está todo el día paseando. Entonces uno tiene que saber qué producto tiene, qué servicio tiene y cómo enfocarlo en las redes sociales. Dentro de eso, yo quiero aclarar 3 temas fundamentales. O cómo yo rescato, porque yo también a lo mejor al principio partí dando palos de ciego. No entendía mucho qué había que hacer para poder estar en esa palabra tan importante que era viralizar, que era cómo se viralizan las marcas, cómo se viralizan los videos, qué son el tema de los hashtags, qué es el contenido orgánico, qué es el contenido pagado, qué son los reels, qué son los carruseles. Bueno, hay muchos videos en YouTube donde uno puede aprender, pero lo más importante son estas 3 cosas. Uno es que, si bien yo, por ejemplo, si tú ves mis redes sociales, hoy día yo hago puro contenido transversal. Hoy día yo no tengo un producto, yo no vendo un curso, no vendo un libro, hoy día yo no vendo nada, lo que hago es solamente contenido transversal. Cuando uno sube un contenido transversal, es un contenido que a cualquier persona le puede servir. Mi contenido, como es de emprendimiento y mucha gente anda buscando emprender, mucha gente lo que quiere es tener esa educación financiera o esa libertad financiera, eh, para mí es muy fácil crecer. ¿Por qué? Porque yo doy mucho contenido de cómo poder hacerlo, de cómo llegar a ese sueño americano que uno quiere tener, que es tener un negocio funcionando. Pero tú, por ejemplo, si uno
imagínate que estás en un sofá en tu casa y estás viendo hacer el scroll. El scroll es cuando tú empiezas con las redes sociales, te metes en Instagram y empezás a ir rápidamente a ver lo que está pasando. Y te aparecen zapatos, ¿no? O te aparece, por ejemplo, restaurante uno. La verdad que esa publicidad como restaurante, la verdad que lo vaya a pasar, porque te van a llegar miles de publicidades. Pero, por ejemplo, si ves un contenido de alguien enseñándote a hacer el mejor filete, o el contenido de cómo hacer el mejor pasta, cómo se hacen los ñoquis, cómo se hacen las pastas, cómo se hacen diferentes cosas, ese contenido transversal de enseñanza es un contenido que se llama transversal. Entonces, lo que está pasando en el mercado es que hoy día, por estadística, tú tienes que subir 8 contenidos transversales de tu negocio y 2 de producto. Entonces, supongamos que, para hacerlo más sencillo, tú vas a entrar al restaurante y tú eres chef. Grábate haciendo un filete y haciendo la receta. Grábate haciendo pasta. Que la harina te caiga en el pelo, ensúciate y que la gente te vea a ti como haciendo contenido transversal, porque es un contenido que cualquier persona le gustaría aprender a hacer pasta, a hacer el filete, a hacer ciertos platos. Entonces tú subes 8 contenidos transversales y subes 2 contenidos de una publicidad, que puede ser un menú X o ven a mi restaurante o X. Pero el contenido transversal es lo que te hace subir los seguidores. Ese contenido transversal es el que llama la atención. Ese contenido transversal es el que automáticamente al final del tiempo te hace ganar las lucas. Es contenido que le sirve a mucha gente. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, supongamos otro ejemplo. Tú haces pozos. Yo vivo en un contenido transversal de un gallo que hace pozos de agua. Pero explica por qué el pozo, cómo funciona. ¿Por qué hay que hacer un pozo a 60 metros? ¿Por qué a 40? ¿Qué pasa? ¿Cómo se encuentra el agua? ¿Por qué es mejor de 6 pulgadas? ¿Por qué es mejor de 8 pulgadas? Entonces, te da una serie de información que es la que te llama la atención. Y después, ¿qué va a pasar? Que como tú viste ese contenido transversal, en algún minuto vaya a necesitar el producto, vaya a escuchar de alguien que lo necesita y se lo vaya a recomendar. Entonces, el contenido transversal lo que te hace es subir seguidores. ¿Y por qué hice el mix con la vitrina de la óptica de mi papá hace 30 años? Es porque esa es tu vitrina hoy día. Entonces, este es un tema más de estadística. Si tú tienes 10.000 seguidores y el 3% te va a comprar, es mejor tener 100.000 seguidores porque el 3% de 10.000 es mucho más que el 3% de 100.000. Entonces, mientras más seguidores, tienes muchas más probabilidades que te compren tu producto. El contenido transversal es el que te sube los seguidores y después metes un producto para hacer la venta. Entonces, no te quedes en producto, porque el scroll de la persona normal va a correr y no te van a pescar. Entonces, ve exactamente qué producto tienes, qué servicio tienes y haz un listado de cuál es el mejor contenido transversal. Y la verdad que es el que tienes que desarrollar. Apóyate en inteligencia artificial. No sé cuántos de ustedes tienen el ChatGPT, del 3, ChatGPT 3, 4, hoy día estamos en el 5. Y supongamos que tú tienes un emprendimiento de pintura de piscina o de piscina. Pídele al ChatGPT, pero tú tienes que ser súper claro. ChatGPT, soy experto en construcción de piscina y necesito que me des cuáles son los mejores 20 contenidos transversales porque necesito subir publicidad en Instagram y en TikTok. Y ChatGPT te va a decir, mira, estos son los 20 mejores contenidos transversales. ¿Quieres que te haga un guión de cada uno para poderlo subir en Instagram? Sí. Y automáticamente te va a decir, mira, del primer contenido transversal de la pintura a la piscina, te va a decir, por ejemplo, si vas a construir una piscina, piensa en nosotros. ¿Y por qué tiene que ser de color azul? ¿Por qué no azulino? ¿Por qué no gris? ¿Por qué no esto? Cuenta con nosotros, tanto puede costar el metro, nos demoramos exactamente 15 días en pintar, porque esta pintura es mejor, porque esta pintura es mejor, y tú vayas a poder hacer tu video. Si no, tú le puedes preguntar al mismo ChatGPT, hazme un guión de 60 segundos hablando por qué es mejor la pintura gris que la pintura café, perdón, de la pintura azul. Y eso es lo que tú tienes que desarrollar, lo tienes. Hoy día tienes un tremendo asesor. Ese asesor es el ChatGPT. Ocúpalo, le puedes preguntar de todo, sabe hacer de todo y te va a hacer los guiones. No tienes que ni siquiera pensar, porque los guiones te lo va a dar el ChatGPT. Entonces, 1, contenido transversal. 2,
nosotros le llamamos humanizar la marca. Imagínense lo mismo que estoy haciendo yo en mis redes, pero que yo no aparezca acá, no aparezca hablando. Y solamente estoy hablando de contenido transversal, pero escrito, o una voz en off. La verdad que ya el contenido transversal es importante, pero diferente es cuando tú me conoces aquí y me conoces aquí. Este es cara a cara. Cara a cara, Renzo Perocarpi, soy yo. Entonces, cuando yo empiezo a darte contenido transversal, tú me empiezas, oye, ¿sabéis qué más? Este gallo habla bien. Puta, la verdad que es un gallo inteligente, que tiene contenido, me genera confianza, le creo, entonces lo empiezo a seguir. Entonces, cuando alguien te habla de emprendimiento, tú vas a decir, oye, ¿sabéis qué más? Conozco un gallo, weón, que ha subido harto contenido de emprendimiento que se llama Renzo Perocarpi, síguelo. Y automáticamente esto es una pelota que se empieza a crecer. Entonces, pero cuando tú, por eso es importante salir en cámara. Porque hoy día la única forma que tú le ganes al tercero, le ganes a las grandes empresas que no van a salir en cámara, es a través del concepto que se llama humanizar la marca. ¿Tú crees que las grandes empresas van a salir hablando? No. Pero hoy día, entonces, ¿a quién le compras? Tú no sabes a quién le compras. No sabes quién es el dueño. Pero automáticamente, si hablas de emprendimiento, vas a hablar conmigo, directamente con Renzo Perocarpi. O si tú tienes un restaurante, tú sabes que Roberto Pérez es el dueño. Y él apareció haciendo los platos. Entonces, hoy día lo que la gente quiere, no quiere papeles. Hoy día lo que la gente quiere, no quiere saber de empresas, de marcas. Lo que quiere hoy día la gente es saber quién está detrás. Hoy día tú haces negocios con personas, los negocios se hacen con personas. Tu gran posibilidad de ganar a tu competencia es que alguien que te conozcan. Si tienes un buen producto, si hoy día sabes de lo que estamos hablando en cuanto al emprendimiento, y si adicionalmente entiendes un poco cómo funcionan las redes sociales, te reto. Te reto, te retamos como programa. Haz tu primer video. Ocupa el ChatGPT, dile en 60 segundos, necesito hacer un primer video porque yo tengo una zapatería de tal. Hazme un guión de 60 segundos. Hazlo, grábatelo, envíalo al mail del programa y nosotros lo vamos a revisar. Y te va a mandar uno de vuelta editado. ¿Cómo debería ser? Y ese, si es bueno, la vas a meter 5 luquitas. Y vamos a ver cómo te va a ir a mejorar. Cómo vas a mejorar la venta. Pero eso no solamente te va a mejorar en ese sentido, sino que tú te vas a sentir mejor. O por lo menos vas a estar más tranquilo, te vas a sentir más relajado, porque el primer video yo creo que lo voy a grabar 25 veces. Que no me gustó cómo salí, que salí hablando mal, que salí muy gordo, que más flaco, que no sé qué, y empecé a darle 1000 vueltas. Y hoy día lo que la gente quiere es la naturalidad. Haz tu primer video, sale hablando como eres nomás, no te pongáis tanto cuento, pero sale. Y poco a poco va a ir afinando detalles. A mí me costó, al principio mis primeros videos son nada que ver con los de ahora, hoy día estoy mucho más, después de hacer 100 videos, estoy claramente mucho más suelto. Al principio estoy mucho más agarradito y andáis buscando la tontera. Entonces es importante que, primero, contenido transversal, dos, que se humanice la marca. Y eso es la vitrina para todo tipo de marca. Entonces, si tienes un producto o un servicio, te llamamos a que desarrolles, a que tengas tu Instagram, pero que no subáis. Yo he visto aquí en un Instagram que empiezo a hacer rol y es suéter 1, suéter 2, suéter 3, suéter 4, suéter 5, suéter 6, pero nadie me enseña por qué el suéter gris tengo que colocármelo, con qué. ¿Por qué es mejor gris? ¿Por qué no es blanco? ¿Por qué no es negro? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el material? Enséñame. Dime, si tú estás metido en el mundo de la moda, tienes que hablar de moda, tienes que enseñarme de moda. De tal manera que cuando yo quiera comprarme alguno, me voy a acordar de ti. Hoy día también hay personas que han hecho muy buenos contenidos. Me acuerdo acá uno que se llama Automotriz Rey, que yo lo sigo. Cualquier problema que tengas con tu auto, obviamente yo pienso en él, porque ha subido tanto contenido transversal que en el minuto cuando tenga el problema voy para allá. Hoy día a lo mejor no necesito el servicio, hoy día a lo mejor necesito el producto, pero cuando lo voy a visitar voy a pensar en él. Eso es lo que tú tienes, meter marca. Entonces las redes sociales son claves. Yo te recomiendo ocupar Instagram, te recomiendo ocupar TikTok. Si es producto o servicio, si es un tema más de servicio de empresa, a lo mejor LinkedIn. El Facebook está incorporado con Instagram, por tanto estás medio obligado a ocuparlo. Pero esas son más o menos las vitrinas. Y son vitrinas que hay. ¿Y por qué siempre se escucha que quiero tener seguidores? Es porque los seguidores lo que te hacen es una vitrina y mientras más tengan más seguidores, más producto vas a poder vender.
porque más gente ve tu producto, independiente. Entonces, es súper importante el tema de que tú entiendas cómo funciona esto y no te quedes con el negocio tradicional. Si tú no quieres ser parte de las redes sociales, la verdad que estás en el límite. eh, y yo creo que el negocio tradicional sin redes sociales, la verdad que está muriendo poco a poco. Bueno, tenemos que hablar de las redes sociales, lo importante que son. Todos estamos hoy día, la cantidad que se vende de teléfonos, todos estamos en redes sociales. Te apuesto que si uno ve los tiempos de cada celular de uno, por lo menos 1, 2, 8 horas al día, está ahí metido en redes sociales. Y una vez que tú buscas un producto, automáticamente, si yo busco pintura de piscina, van a aparecer 22 personas de pintura de piscina y yo lo voy a comprar al que más le crea. Entonces voy a meterme en su feed. Cuando tú te metes, por ejemplo, pintura con X, tú te metes en su feed, que es su primera línea, y vaya a ver lleno de videos de él. Uno se mete en los videos y empieza a conocer la persona que está detrás, qué tanto contenido transversalizo, qué producto tiene, y ahí lo empiezas a elegir. Entonces tienes que sobresalir al resto. Bueno, redes sociales. Otro concepto que es importante es que si efectivamente lograste tener ese producto, tienes ese servicio, que no que no creas que tú eres el mejor. El gran problema que también realmente tiene uno como emprendedor es creer que yo hago lo mejor en todo. Entonces, en vez de estar pensando en delegar y en sistematizar, tú crees que tú eres el todólogo, el pulpopol que le llamo, que tiene 5 brazos, 5 piernas y tú puedes hacer todo. Efectivamente, a lo mejor puedes hacer todo, pero eso lo que te dice es que tu crecimiento va a ser nulo. El día a día te va a quitar tanto tiempo que no vas a tener tiempo de dedicarte a lo importante. Y siempre lo hemos dicho y lo vamos a repetir 1000 veces. El emprendedor, el empresario, se preocupa del marketing y la venta. Y lo que hace es sistematizar. Todos los procesos. Tú tienes que hacer una lista. Acá supongamos que yo hago una lista de 1 al 30. Y lo priorizas. ¿Qué es lo más importante y qué es lo menos importante? Entonces yo te reto a que de la lista del número 20 al 30, que son las cosas que tú crees que son las menos importantes, que te molestan o que tienes que hacerlas día a día, escríbelas. Y hazte un proceso. Todos los días a las 8 de la mañana agarro la llave, agarro el candado, tengo que subir la reja, prendo la cuestión. Eso ya es como que te aburre. Entonces tú del 20 al 30, tú escribes lo que tienes que hacer, todo lo que se hace en términos de detalle, haces un proceso y obviamente eso tienes que delegarlo. Entonces, hasta el lado una lista de cuáles son las personas que hoy día trabajan contigo y a qué personas tú le puedes delegar esas tareas. Son tareas operativas, son tareas que a ti no te dan ningún valor. Al final uno como emprendedor trabaja todo el mes, ¿para qué? Para pagarle a tu gente, para pagar las leyes sociales, para pagar los sueldos, para pagar los arriendos, todo, y lo que te queda es lo tuyo. Esa es la realidad. Muchas empresas logran el punto de equilibrio, que el punto de equilibrio es cuánto tienes que vender tú para pagar el mes. Y muchas empresas logran el punto de equilibrio al día 24, el día 26 de cada mes. O sea, los últimos 4 días son los tuyos. Entonces, tú tienes que aumentar la venta para que el punto de equilibrio empiece a reducirse. Y no sea el día 24, que sea ojalá el día 20, el día 18, para que tú trabajes más para ti y no tanto para los demás. Mucha gente se engrupe y si llega a fin de mes con todas las lucas cree que le fue bien. Y la verdad que te sacaste la cresta como emprendedor, tomaste los tremendos riesgos y no, y trabajaste para todo menos para ti. Entonces lo que tú tienes que hacer es delegar. En el tema de delegar me dicen, oye, puta, como si fuese muy fácil delegar. No, no es fácil delegar. Pero dijimos, escribe los procesos. Ya, escribiste los procesos cada uno. Elegiste a la gente adecuada, que lo hayamos visto, el producto no era importante que es el Dream Team. Y ahora tienes que delegar. ¿Cómo se delega? 5 pasos. Paso 1, yo lo hago, tú me ves. Paso 2, yo lo hago. No, el primero era, yo lo hago, tú me ayudas. No, voy a volver del tema. Primer paso, yo lo hago, tú me ves. Segundo, yo lo hago, tú me ayudas. Tercer paso, tú lo haces y yo te ayudo. Y el cuarto paso es, tú lo haces y yo te veo. Y el quinto, obviamente, es, ya que estás haciendo la tarea, mejórala, mejora el proceso. Entonces son esos 5 pasos. Si el gallo te ve, después tú lo ayudas,
después tú lo llevas a él y después tú lo ves y mejoras los procesos, es la forma de delegar. Entonces, la tarea es que el primer mes trates efectivamente de delegar. Entonces, de la listita que hicimos, de la lista de la tarea número 20 al 30, hazte la lista, hazte el proceso, elige las personas, sistematízalo y delégalo. ¿Qué te va a pasar? Que te hace sentir con más tiempo. Obviamente, porque ya hay 10 tareas que no estás haciendo de 30. Y son justo las tareas que te molestaban, son justo las tareas que te complicaban, son justo las tareas como que ya estáis chato y por lo tanto no estáis ni ahí. Esas tareas, como ya las sistematizaste, te va a empezar a quedar un 20%, un 30% más de tiempo. Ese tiempo, enfócalo en aprender, enfócalo en redes sociales, enfócate en marketing, enfócate en la venta y automáticamente te van a aumentar las ventas y es un proceso de motivación. Es un proceso que automáticamente, al ver más lucas, vaya a querer crecer y así las empresas crecen. Entonces, pero la única forma de pasar de autoempleado, que es el todólogo, que es el pulpo pol, es eso. Ese empleado que se queda pegado haciéndolo todo está en una cárcel. ¿Cuántos de ustedes que están ahí detrás de las cámaras pueden decir que se pueden ir 10, 15 días a la playa a tomar sol y que la empresa siga funcionando? Y sigan funcionando y sigan generando plata para ti. Yo creo que son muy pocos, porque la mayoría de los emprendedores creen que no pueden salir. Es efectivo, porque lo hacen todo. Y como la empresa depende de ellos, no solamente depende de ti, sino tu empresa no vale. Cuando yo quiero revisar tu empresa y digo que solamente dependen de las personas y no de las personas, depende de una sola persona, la empresa no tiene valor. Porque si yo me quiero asociar o te compro, sé que si tú te vas, la empresa vale cero. A mí las empresas que realmente tienen valor son las empresas que funcionan solas y que no dependen del dueño, sino dependen de un equipo. Y ese equipo ya está desarrollado y está consolidado y se mantiene en el tiempo. Esas son las empresas que valen. Hay mucha gente que también compra empresas. Y esa gente que compra empresas son las que buscan esas empresas que tienen un valor agregado y cree que puede mejorar. Entonces, de repente uno compra empresa en 10, le mueve algunos par de tornillos, es fácil aumentar la venta y después la misma empresa la venden al doble, al triple porque compraron una empresa, pero lo que hicieron es transformarla en una empresa que dependía de una persona, la transformaron en empresas que dependen de varias personas y que no dependen del dueño y esas son las que tienen valor. Entonces, el todólogo, ¿y por qué acá hay un ejemplo? Porque ahí le puse más Italia. ¿Por qué? Porque tengo una empresa, tengo una fábrica. Imagínense el producto que tengo. Eh, Carlos, ¿sabes tú lo que son los esquineros? Sí. Los esquineros es un producto muy raro, pero es un producto, imagínense los exportadores. Los exportadores que colocan los pallets necesitan unos esquineros de cartón en la esquina. ¿Para qué? Para que el pallet no se vuelque. Y adicionalmente necesita unos sunchos de plástico en el medio y un stretch film y una etiqueta. Bueno, yo tengo una empresa que hace etiqueta, suncho, stretch film, esquinero y tengo una en Santiago, una en San Bernardo y una en Quillota. Y esa ha ido creciendo, espectacular, nos está ahí yendo bastante bien. Yo tengo un socio, tremendo socio, y le mando un gran abrazo a Miguel Ángel Sepúlveda, que claramente fue 30 años empleado en la misma industria, o sea, pasó lo que le dije que iba a pasar, o sea, aprendió, tuvo experiencia y llegó un minuto que quiso independizarse, nos asociamos, pero yo no tenía el tiempo y él hoy día es el gerente general. Somos socios, él el que paga, o sea, tiene el sueldo como gerente general y yo voy a los dividendos, que son las utilidades de la empresa. Pandemia, le dio el COVID, se fue a la clínica, estuvo 15 días intubado. Estuvo mi partnercito listo para la foto, imagínense. ¿Qué pasó en esos 15 días? Imagínense 15 días después, y después le costó como 30 días en volver, quedó la escoba. Una empresa mía, yo se supone que me creo el cuento del emprendedor y del empresario, pero él era el todólogo. Veía todo. Se metía en la finanza, en la logística, en la compra, en la venta, en la aprobaba las órdenes de compra, y por tanto se fue y la empresa se paralizó. Y me empezaron a llamar a mí como el otro socio. Oye, ¿qué hago acá? ¿Qué hago allá? ¿Qué hago acá? Y todos necesitaban el visto bueno de Miguel Ángel, si no la cuestión no funcionaba. Me tuve que meter de fondo durante 30 días y después cuando felizmente se mejoró mi socio y todo,
Ya dijimos ahí que más esta cuestión no puede volver a pasar, así que hicimos un listado, hicimos actividades y hoy día la empresa tiene que funcionar sin él, está funcionando impecable y es un gran tema de experiencia propia que nos pasó y eso es el problema cuando es el todólogo, que tú crees que está el descueve, ¿qué pasa si a ti te pasa algo? O tuviste un accidente y te fuiste 10 días porque chocaste o 15 días o no sé qué. Imagínate eso, imagínate que tienes 40 personas contratadas y la empresa depende de ti y tuviste un accidente y te fuiste para la clínica. ¿Qué pasó ahí? Ya no, o sea, nadie puede conversar contigo, olvídate. Y los 30 personas no saben a quién acudir, porque la cabeza, que era el todólogo, ya no está. Y tú eras el jefe de todos. Y la empresa no estaba sistematizada, no tenía un organigrama claro. Olvídate. Aparte, que la empresa empezó a bajar, empezó a tener problemas con las ventas, empezó a tener problemas con los costos, con la logística, con todo. Tu empresa deja de funcionar y hay que tener que seguir pagando los sueldos y tu patrimonio empieza a bajar y de repente no puedes volver y fregaste y quebraste. ¿Por qué? Porque no fuiste capaz de hacer empresa. Entonces, tengamos claro la diferencia entre el emprendedor y el empresario. Son dos cosas totalmente diferentes. El emprendedor es el buen aguerrido que está partiendo, que quiere crecer, y el todólogo, que está bien que uno lo tenga claro, pero uno tiene que tener la claridad en el cuadrante del dinero, que fue lo que hablábamos, que era el autoempleado y el todólogo. Pero tú tienes que ser claro de que si vas a ser emprendedor, tienes que pasar de emprendedor a empresario. Y el empresario es parte de eso, que saber delegar, tienes que no ser el todólogo, no tienes que ser el pulpopol. Tú tienes dos manos, tienes dos pies y tienes que enfocarte en la actividad más importante. Marketing y venta y tener un segundo. En caso de que a ti te pasa algo, ese segundo que es tu gerente de eventos, gerente de marketing y venta, puede funcionar sin ti, porque ya te conoció. Si tú estuviste un año trabajando con él, ya sabe cómo piensa, ya sabe qué es lo que apruebas, qué es lo que no apruebas. Y si te pasa algo, ese es el personaje que puede estar haciendo tu función y la empresa sigue funcionando. Entonces tú no puedes ser el pulpo por él. Dentro de los consejos, hay varios consejos que he dado, pero este consejo es uno de los consejos, yo creo que más importantes. Como ustedes saben, todos los miércoles yo atiendo a diferentes emprendedores que ni siquiera conozco, que me ubican por las redes sociales, nos juntamos una hora, luego ayudo. Y el último me dijo, Renzo, yo soy empleado, pero quise emprender. Ya, ¿y qué pasó? Renuncié. Y yo así, weón, me agarraba la cabeza, weón. Y decía, pero weón, me estáis weando. Sí, renuncié. Pero ¿cómo que renunciaste? Pero bueno, si quiero ser emprendedor. Pero viejo, vos no podés renunciar. Hoy día, si tú tenías un sueldo, tú tenés que pagar gastos comunes, tenés que pagar arriendo, tenés que mantener tu familia, viejo. Hoy día tú no puedes renunciar para emprender. Tú tienes que emprender después del horario de trabajo. Tú tienes que ser súper duro, decir yo trabajo hasta las 6, de las 6 en adelante voy a hacer mi emprendimiento. Ese emprendimiento de a poquitito va a ir creciendo, 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 se puede demorar 6 meses, un año y medio. Pero ese emprendimiento, a medida que crece, te va a empezar a pedir horas, te va a empezar a pedir plazo, tiempo. Y te va a pedir horas y tiempo, ¿por qué? Porque va a empezar a crecer y tú te hallas que tiene buenas ventas. Entonces es un emprendimiento que se hace en forma paralela y que empieza a crecer, a crecer. Y cuando crezca, tú ahí recién puedes optar a dejar tu pega. Entonces la ley de Tarzán es que obviamente, pues, weón, Tarzán tiene que tomar una liana antes de soltar la otra, pues pelado. Si no, te sacáis la cresta, pues, weón. Tú lo que hiciste es soltaste la liana sin tener la otra y te sacaste la cresta. ¿Y si cuánto te va a demorar en que tu emprendimiento funcione? En que tu emprendimiento genere lucas para poder pagarte un sueldo, el mismo sueldo que tienes. A lo mejor se va a demorar 2, 6 meses, un año y medio. Entonces, bueno, tú no puedes soltar la liana. Tú tienes que emprender de forma paralela. Pero eso lo vas a saber porque el mismo emprendimiento te va a empezar a exigir. Entonces, la ley de Tarzán es no sueltes una liana mientras no tengas la otra bien tomada. Para todos los casos, es súper recomendable, también por lo que hablamos, por el flujo de caja y por todo lo que hablamos, era que tener un colchón financiero aproximadamente siempre unos 6 meses, 8 meses. ¿Por qué? Porque estos emprendimientos requieren capital de trabajo, requieren un colchón. Acuérdense que aunque tu emprendimiento sea rentable, puedes fregar por flujo de caja. 2, no renuncies mientras no tengas un modelo de negocio probado. Es importante que estés recibiendo un flujo de dinero que te servirá para cubrir los gastos como alquiler. Y 3, en resumen, renunciar a tu trabajo es para acelerar tu negocio.
ya que está solicitando horas adicionales. Los emprendedores pocas veces se lanzan a una piscina vacía. Entonces, esto es importante para que tengas claridad con respecto a la ley de Tarzán. Crea tu emprendimiento, hazlo crecer de a poco, y una vez que te está dando las lucas necesarias, ahí tú puedes optar recién a renunciar, o incluso hay mucha gente que tiene su emprendimiento y no renuncia. ¿Por qué? Porque no se siente, porque el emprendimiento está dando plata, pero no lo suficiente. Tú vas a saber cuándo eso pasa. Entonces parte ya con el producto mínimo viable, pero parte. Consejos a la hora de aprender: emplearse un tiempo. Esto también es muy importante. Que es parte también, vamos a hablar en algún minuto con respecto al Ikigai. El tema de que yo recomiendo, si tú saliste, por ejemplo, supongamos que estudiaste de nuevo, estudiaste para ser chef, ¿ya? Y tú quieres tener un restaurante. Tú lo que tienes que hacer es emplearte. Pero ¿cómo Renzo emplearte si siempre has dicho que querías emprender? No, pues bueno, entiéndelo. Tú primero tienes que emplearte. Y tienes que estar por lo menos, ojalá, un año y medio, 2 años. Empléate en el mejor restaurante. Si tú quieres tener un restaurante, empléate en un restaurante bueno y trata de pasar por mesero, por administrador, por cajero. Ojalá todos los puestos que tenga que ver un restaurante. Obviamente, vaya a agarrar experiencia. Y obviamente después de 2 años puedes renunciar. ¿Por qué? Porque hay que tener tu restaurante y vaya a bajar la tasa de fracaso. Porque pasaste por todos los puestos necesarios. Si pasaste por todos los puestos necesarios, es más fácil. Entonces, al principio, mi gran consejo es: no trabajes por las lucas. A lo mejor te van a pagar la mitad. Te van a pagar un 70% y a lo mejor otro gallo está dispuesto a pagarte 500 lucas más, pero a lo mejor una compraventa de auto. ¿Qué haces tú una compraventa de auto si te gusta, bueno, hacer restaurante, hacer chef, pues, bueno? Pues vaya a ir a una compraventa de auto por plata. Si hoy día tu gran pago es el conocimiento. Olvídate el 1.200.000. Si vos, weón, tenés que meterte en un restaurante, a lo mejor por 800 lucas, y ganar experiencia durante 2 años, y pasa por la mayor cantidad de puestos, y junta plata, para que después tengas tu restaurante. Entonces, eso es importante. Hoy día tienes que trabajar por tu pasión. La pasión es la benzina, weón. Con esa benzina, con esa pasión, te aseguras andar por ese camino pavimentado. Entonces, olvídate. Entonces, el arte es emplearte por un tiempo, gana experiencia para después emprender. También lo hablamos el capítulo pasado: vende productos, trata de vender servicios. El producto es algo de ganancia de capital, tú tienes que buscar también servicios que te generen ese flujo mensual. Y eso es de acuerdo a mantención de algo. Dimos el ejemplo del aire acondicionado: vende aire acondicionado, vende las mantenciones. Si tú haces piscina, también vende la mantención de la piscina. Una cosa te va a dar el ingreso recurrente, el otro va a ganar más plata por ganancia de capital, pero es un mix. 3. Esto es clave. Yo hoy día, después de toda la experiencia que tengo, yo buscaría un producto o un servicio que me genere estos 3 conceptos. Ingreso recurrente: tengo 10 clientes que me pagan 500 lucas mensuales. Ojalá después ese mismo cliente, con lo que cuesta tener un cliente, tienes que cuidarlo como hueso santo. No podéis dejarlo. Entonces, ese cliente te va a dejar todos los meses, supongamos que un contrato de mantención, todos los meses 100, 200.000 pesos, 300, hasta 500, lo que sea. Esa es tu base. Y con esa base vaya a comprar tranquilidad. Ingreso recurrente: bola de nieve que vaya creciendo. El primer mes tenéis 20 clientes, ojalá el próximo mes tengáis 21, después tengáis 22, después tengáis 23. Me gustan los negocios que vayan creciendo con ingresos recurrentes. Y 3, maneja tu tiempo. Obviamente, trata de vender tu tiempo, de ocupar tu tiempo, ojalá 2 o 3 veces a la semana, y trabajar en ello. Que no sea una cuestión que te quite tanto tiempo, porque acuérdate que en el ámbito que hablamos de la riqueza, el tiempo es uno de los principales conceptos de la riqueza. Tú tienes que tener tiempo para poder dedicárselo a tu familia y obviamente salud, y lo más importante también es tener lucas para poder pasarlo bien. Págate un sueldo. El gallo que... Tengo un video muy bueno que también se viralizó y que tiene entre las 2 plataformas, más de 800.000 visualizaciones, que habla de págate un sueldo. Es súper importante que te paguen un sueldo. Si tú eres emprendedor, tienes que pagarte un sueldo y pelear por ambos ingresos, por el sueldo y por el dividendo. El dividendo son las utilidades que se generan la empresa arriba una vez que las obtiene, pero
Si no te vas a arriesgar mucho, te vas a pagar, te vas a salir del mercado, tienes que pagarte tu sueldo, tienes que hacer crecer la empresa y tener ese doble ingreso. Y el último también es súper importante. Hay un video que también tengo en YouTube que se llama ¿Cuál es la estructura ideal? Dentro de la estructura ideal, acuérdate que tú eres una persona natural. La persona natural eres tú mismo. Tú tienes un root. Esa persona natural tiene que protegerse. Esa persona natural, si tú tienes un auto, una casa, tienes que protegerte. Ese es con tu root. Entonces, si vas a generar un emprendimiento, tienes que crear una CPA. También está dentro de la estructura, también te dijimos la vez pasada, que es fundamental que crees una CPA. Esa CPA es un root independiente. Si tú tienes, generalmente, estas CPA tienen root 76 millones y algo, y la persona natural es hasta 22 millones. Entonces, ese root es el que hace el negocio. Ese root es el que tiene el que va a tener el problema. Ese root es el que se va a endeudar con la banca. No tú como persona natural. De tal manera que si pasa algo a la empresa, tú vas a responder con la empresa, pero no tú. O sea, tus bienes, tus activos, tu propiedad, tu auto queda totalmente en una caja fuerte. Si trabajas como root personal y tienes una demanda o tienes cualquier problema, te pueden quitar tu casa y tu auto. ¿Por qué? Porque estás trabajando como persona natural. Tú tienes que crear una sociedad, tienes que protegerte como persona. Esto lo veo muchas veces y hay unos tremendos conflictos por ello. De hecho, hoy día cualquier persona te demanda por cualquier cosa y esa demanda, si le estás como persona natural, te toman tus bienes. Entonces, ¿cuál es la mejor estructura? 100% la SPA. Y también te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque es fácil tomar los socios. Las SPA son acciones. A diferencia de la sociedad limitada, que son derechos, la SPA son acciones. Entonces, generalmente uno quiere una SPA a lo mejor de 1 millón de pesos, de 1000 acciones, y cuando uno consigue un socio, cuando tú creas que necesitas plata o gestionas una tercera voz, tú lo que puedes hacer es vender acciones. Entonces es muy fácil el traspaso de las acciones. El traspaso de las acciones se hacen en 2 líneas. Una es solamente en este acto vendo 100 acciones a Roberto Los Palotes y 100 acciones de 1000 corresponde el 10% en 10 millones de pesos. Te pasa los 10 millones y solamente requiere 2 testigos sin informar incluso en la notaría, no es necesario ni la notaría, o también lo puede hacer de forma notarial. Lo importante es avisar en el impuesto interno. Entonces, la SPA es muy fácil para tener socios, para la entrada y salida de socios. La sociedad limitada, no. Y para terminar, porque ya aquí el jefe me está diciendo que me quedan solamente 2 minutos y como yo obedezco, jefe, ok, me quedan 2 minutos, vamos a hablar solamente de la regla 50-30-20, que es cómo tú organizas tus ahorros. Y solamente lo vamos a dejar incorporado como concepto, porque eso lo vamos a explicar en el próximo programa. Como concepto, tú tienes un ingreso, supongamos de 100, tú tienes que dedicarle el 50% a las necesidades básicas, un 30% a todo lo que son deseos del día a día y tienes que ahorrar un 20%. A lo mejor tú me decís, oye, Renzo, pero estás loco, Juan, si gano 600 lucas, ¿cómo voy a ahorrar un 20% si apenas vivo? Te la compro. Puede ser, de todas maneras. Pero lo que es importante que ustedes entiendan es el concepto. Ustedes tienen que tener un ahorro. Ojalá el 20%, si no será el 10%, si no será el 5%. Pero lo más importante es que lo que tú tienes que tener claro es que tú no ahorras lo que te sobra, viejo, escríbelo. Tú ahorras al tiro. Te pagaron tu sueldo 1 millón de pesos, 200 lucas para afuera. Entonces te quedaron 800. Con esos 800 tenés que vivir el mes que sigue. Si no, es que no puedo ahorrar. No, porque al final tú ahorras lo que te sobra y nunca te sobra nada. Entonces, lo más importante de la regla 50-30-20 es que trata de ocupar el 50% para las necesidades, 30% para tus deseos y 20% para el ahorro. Esa es, organiza tus finanzas de esa forma y vas a ver de a poco cómo va a ir creciendo. Si ahorras un 2%, perfecto. Si ahorras un 4%, perfecto. Pero lo que tú tienes que tratar de lograr es, ojalá, ahorrar un 20%. Porque cuando tú emprendas, necesites hacer inversiones, necesitáis esa plata. Vais a necesitar tener un ahorrito. Si no, nunca vais a poder emprender porque no tienes nada ahorrado. Ese ahorro te va a servir para eso. Bueno, ya estamos terminando, aquí ya me están cortando, así que solamente les quiero agradecer por estar en el programa. Ya estamos terminando el 8º programa. Estamos felices de seguir. Acuérdense que nos pueden mandar su emprendimiento en los canales
de redes sociales, Marga Marga TV, Renzo Pero Carpi, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en todas las... Y mándenlo, acuérdense del emprendimiento, mire que a través de nuestro gran auspiciador Revista TEL le vamos a regalar un pool de reportaje de 2 páginas al mejor emprendimiento. Mándenos por mail su emprendimiento, lo vamos a revisar y el sorteo va a ser aquí en línea. Así que eso es, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias a todos y acuérdense que estamos en Zapping, Claro, Costa, Mundo, Radio Congreso, Radio Amor y vamos a seguir sumando. Y obviamente si te interesa el emprendimiento también solamente como auspiciador, estamos abiertos obviamente a tener un auspiciador adicionales para poder financiar esta gente. Mira que acá tenemos que pagar muchas personas que están detrás de cámara y necesitamos lucrecias. Así que muchas gracias a todos, nos vemos para el próximo programa.